George Armstrong Custer nació el 5 de diciembre de 1839 en New Rumbley, Ohio, hijo de Emmanuel Henry Custer, herrero y granjero, y su mujer Mary Ward Kirkpatrick, originarios de Westfalia, Alemania. El joven Custer fue un niño inquieto, siempre en busca de escapadas y aventuras, aunque no mostraba mucha afición en los estudios. A los 16 años, ingresó en la prestigiosa Academia Militar de West Point. El joven cadete tuvo una estancia en la Academia Militar convulsa. Estuvo cerca de la expulsión en varias ocasiones, debido a su escasa aplicación, su indisciplina y las constantes bromas a las que sometía a sus compañeros. En 1861 se graduó, siendo Custer el último de los 34 cadetes de su promoción. Normalmente, Custer hubiera tenido todas las papeletas de desarrollar una triste y discreta carrera militar en algún pequeño puesto de Estados Unidos. Pero el 12 de abril de 1861 estalló la temida y esperada por algunos Guerra de Secesión norteamericana. Esta terrible noticia fue un enorme golpe de suerte para Custer, pues la mayoría de cadetes se pasaron al bando confederado, haciendo honor a sus orígenes sureños. El ejército federal precisó de cuantos oficiales disponibles hubiesen. El primer destino de Custer fue como segundo teniente, agregado al segundo regimiento de caballería, al mando del general McClellan, comandante del ejército del Potomac. Participó en la primera batalla de Bull Run, en Manassas, donde se distinguió con brillantez. El general McClellan nombró a Custer su ayudante personal, en el Estado Mayor del segundo regimiento de caballería, y Custer acompañó a su jefe a su nuevo destino en el quinto regimiento, donde ascendió a primer teniente en julio de 1862, aunque desde junio ya ejercía con el rango temporal de capitán. En noviembre de 1862, el general McClellan fue destituido debido a la falta de confianza de Abraham Lincoln. Custer, que se había formado una merecida reputación de oficial valiente e impetuoso, entró al servicio del general Alfred Pleasonton. Pleasonton, un general amante de la extravagancia en sus uniformes y en las maniobras políticas, convirtió al joven teniente en su protegido y le influyó en su carácter. En su primera misión, Custer lució un vistoso uniforme, conduciendo en primera línea las cargas de caballería contra sus enemigos, a diferencia de muchos oficiales que acostumbraban a dirigir los ataques desde la retaguardia. Este arrojo sembró la admiración de sus hombres. Custer se distinguió por sus acciones temerarias, sobre todo en las batallas de Aldrich y Brandit Station. El 28 de junio de 1863, 3 días antes de la famosa batalla de Gettysburg, el general Pleasonton ascendió a Custer a general de brigada de fuerzas voluntarias, lo que convirtió a Custer en el militar más joven en acceder a ese rango en el ejército federal. Custer tenía tan solo 23 años. El 1 de julio comenzó la batalla de Gettysburg, donde Custer comandaba la brigada de caballería de Michigan, que acometía con absoluto éxito a la caballería imbatida del famoso general confederado Jed Stuart, una unidad que tuvo que replegarse ante la determinación de las embestidas del joven general. El 3 de julio se sucedieron sangrientos combates cuerpo a cuerpo. Custer dirigió la carga del primer regimiento de caballería de Michigan, que rompió la retaguardia del ataque confederado. En total, la brigada de Custer contabilizó 257 bajas en Gettysburg, más que cualquier otra división de caballería de la Unión.
En junio de 1864, la brigada de Custer se incorporó a las tropas del general Phillis Sheridan para la campaña de Virginia. Bajo las órdenes de Sheridan, Custer siguió acumulando honores, siempre en buena medida a sus arriesgadas tácticas, las cuales eran objeto de comentario habitual entre los veteranos oficiales yanquis. Aunque nadie discutía los alocados ataques de Custer, ya que éste contaba con la simpatía del general Sheridan, general que no daba importancia al gran número de bajas que producían las ofensivas dirigidas por su joven protegido, que le proporcionaba rotundas victorias ante los sureños. Una de estas rotundas victorias fue la acontecida en Winchester, en el septiembre de 1864, cuando Custer, al frente de 500 soldados de Michigan, consiguió derrotar a toda una brigada de caballería confederada, capturando a 720 prisioneros. Esas acciones motivaron que el nuevo héroe de la Unión fuera ascendido a mayor general. Solo tenía 25 años, procurándole el mando de una división completa de caballería, con la que prosiguió su imparable carrera de victorias, como las de Cedar Creek o Bustock. Más tarde se unió al general Sherman en su marcha hacia el mar. El 9 de abril de 1865, en la estación ferroviaria de Appomattox, en Virginia, Robert E. Lee, jefe supremo del Ejército del Sur, presentó su rendición ante los ejércitos de la Unión. Custer estuvo presente en la rendición, siendo el encargado de recoger la vencida bandera confederada. La guerra civil mostró a Custer como un comandante valiente, temerario en el combate, que obtenía victorias, pero estas acciones ocultaban a un hombre cruel, que fusilaba sin contemplaciones a guerrilleros confederados capturados en combate, o pasaba por las armas a los desertores. Incluso, látigo en mano, castigaba a sus propios soldados que se mostraban acobardados en el combate. De todas formas, Custer mantenía una gran popularidad en la opinión pública, como héroe del Ejército de la Unión. El 1 de febrero de 1866, Custer fue desconvocado del servicio voluntario, perdiendo sus ascensos obtenidos en tiempos de guerra, ya que estos eran temporales, y volviendo a su puesto de capitán, siendo asignado al quinto de caballería. En julio de 1866 fue nombrado teniente coronel del 7º Regimiento de Caballería, a las órdenes del general Hancock. A finales de 1866 llegó a Custer una oferta de trabajo del presidente mexicano Benito Juárez, para la que Custer ocuparía el puesto de ayudante general del ejército mexicano, que llevaba 2 años de lucha contra el autoproclamado Maximiliano I, títere del gobierno francés. Custer solicitó permiso al presidente Andrew Johnson, siendo denegada la solicitud, ante la posibilidad del gobierno estadounidense de ofender a Francia. Poco después participó en la campaña punitiva del general Hancock contra las tribus cheyennes. Destinado en Fuerte Riley, en territorio de Kansas, donde se sucedían las incursiones de las tribus indias, Custer desplegó su clara rebeldía ante las normas, con frecuentes abandonos de su puesto para visitar a su esposa, Elizabeth Bacon, con la que contrajo matrimonio en 1864, de la que se sentía profundamente enamorado. En este tiempo, Custer fue acusado de manipulación del patrimonio, desatención a los heridos y ejecución sin juicio previo de soldados desertores. Fue sancionado con 1 año de empleo y sueldo en Consejo de Guerra, aunque esta pequeña sanción no llegó a cumplirse, ya que la amenaza india crecía por momentos, por las continuas tropelías que cometía el hombre blanco en sus tierras y por los asaltos del ejército a las aldeas indias indefensas. Sobre todo, los nativos americanos no olvidaban la masacre de Sands Creek
acometida en 1864. El general Sheridan llamó al servicio a Custer en septiembre de 1868, pues quería contar con él para la campaña de invierno contra los Cheyennes. En el mes de noviembre de 1868, en las proximidades del río Washita, dentro del territorio de Oklahoma, se encontraba el poblado Cheyenne del jefe Marmita Negra, donde se asentaban decenas de familias sin apenas guerreros. Un rehabilitado Custer, con unos 700 hombres del 7º de caballería, cayó como una horda sobre el poblado, causando unos 200 muertos, en su mayoría ancianos, mujeres y niños. El jefe Black Cattle, o Marmita Negra, murió en el enfrentamiento. Gran parte de la población nativa Cheyenne fue desplazada al territorio asignado por el gobierno como reserva india. Sin embargo, los hechos del río Washita se convirtieron con el tiempo en una de las páginas más lamentables y humillantes para el ejército norteamericano. Durante esos años, Custer se había labrado una reputación ante el pueblo americano, pero también ante los nativos americanos, que conocían y temían las acciones de Custer, a quien apodaban Cabellos Largos. Custer fomentaba esas historias, añadiendo excentricidad a sus actos, agrandando su vanidad. Cabe decir que diseñaba su propio vestuario, siempre muy ornamentado y vistoso. Sombreros, chaquetas de terciopelo con flecos, pantalones y pañuelos eran elegidos por Custer para mayor satisfacción de sus admiradores. Tras el enfrentamiento en Washita, el 7º Regimiento de Caballería se mantuvo sobre el territorio más de 2 años, hasta su pacificación. El Regimiento de Caballería era la unidad de combate más emblemática del ejército norteamericano. Constaba de unos 600 hombres, repartidos en 2 escuadrones de unos 50 jinetes, incluidos oficiales y suboficiales. En sus expediciones, un regimiento era acompañado de una larga caravana de avituallamiento, guiado en ocasiones por civiles, además de los habituales exploradores indios. Custer siempre confió en sus exploradores Crow, enemigos ancestrales de los Sioux. En 1874 se anunció que se había encontrado oro en las colinas negras de Dakota, o Black Hills. La noticia propició una auténtica fiebre del oro, por lo que cientos de buscadores se dirigieron a las Black Hills desde todos los puntos del país. Pero existía un inconveniente: dichas montañas eran sagradas para los indios Sioux y los nativos no estaban por la labor de cederlas a los recién llegados, ya que, además de ser territorio sagrado para los Sioux, las Black Hills eran territorios incluidos en la denominada Gran Reserva Sioux, que el gobierno de los Estados Unidos había acordado como reserva para los Sioux en el Tratado de Paz de Fort Laramie de 1868. El Congreso de Washington inició una serie de negociaciones con los legítimos propietarios que pedían respeto a sus tradiciones y una contrapartida económica de $600 millones. El presidente Ulysses Grant solo fue capaz de ofrecer $6 millones, por lo cual se rompieron las negociaciones. A las pocas semanas, el gobierno federal ordenó el encierro de los nativos en reservas, poniendo como fecha tope el 31 de enero de 1876. Ante estos hechos, muchos jefes dakotas, Sioux y Cheyennes se negaron a cumplir lo impuesto por el gobierno federal, y sus pueblos se alzaron en guerra. Recordemos que la ruptura de acuerdos entre blancos e indios fue una constante durante la expansión del país norteamericano. Los Estados Unidos crecían y las oleadas de inmigrantes europeos eran cada vez mayores, y ante estas oleadas solo se interponían los autóctonos primigenios, que también veían cómo el ferrocarril avanzaba invadiendo sus territorios sagrados
y miles de cazadores blancos masacraban manadas enteras de búfalos salvajes, sustento primordial de estos nativos. Miles de guerreros secundaron la llamada de grandes jefes como Toro Sentado, jefe supremo de la nación Sioux y líder espiritual de los Lakotas, Caballo Loco, jefe de los Sioux Oglala, Gal, jefe de los Umpapa Lakota, Dos Lunas, jefe de los Cheyennes, Caballo Rojo, jefe de los Minneconjous y otras tribus más pequeñas. Comenzaron a reunirse en el valle del río Little Bighorn, en Montana. El contingente rondaría entre 6.000 y 9.000 personas, de ellos unos 3.000 guerreros. El 1 de febrero de 1876, la Casa Blanca, conocedora de los movimientos nativos, declaró hostiles a todas las tribus que no hubieran acatado la orden de entrar en las reservas asignadas. El gobierno norteamericano calculaba que se enfrentaban a unos 800 guerreros rebeldes. El general Sheridan recibió la orden de enviar una expedición de castigo en marzo del mismo año, bajo el mando del general Crook. Esta expedición tenía como objetivo destruir las fuerzas del jefe Sioux Caballo Loco en los valles de Yellowstone, pero Crook fracasó y volvió a Fort Laramie sin haber destruido a los guerreros de Caballo Loco. En mayo de 1876 ya estaba dispuesta una nueva expedición punitiva, organizada por el general Sheridan. El nuevo ejército constaba de 3 columnas, con el objetivo de envolver a los hostiles. La primera columna la comandaba el general Josh Crook. Partiría hacia el norte desde Fuerte Fetterman y Laramie, en Wyoming, compuesta de 1.300 hombres. La segunda columna, al mando del coronel Josh Gibbon, partiría hacia el este, desde Fuerte Ellis, en Montana, formada por 401 soldados. La tercera columna la conducía el general de brigada Alfred Home Terry, partiendo desde Fuerte Lincoln, en Dakota, hacia el oeste, con 1.223 hombres. En ella se enclavaba el 7º Regimiento de Caballería, con el teniente coronel Custer a la cabeza. También disponían de una batería de ametralladoras Gatling. En mayo de 1876, la columna de Terry partió hacia sus objetivos. La vanguardia de la columna la ocupaba el 7º de Caballería. El 21 de junio, Custer solicitó a Terry adelantarse al encuentro con los indios. Ante la insistencia de Custer, el general cedió y dio permiso para la avanzada, aunque con la orden de esperar a las columnas. También le ofreció 4 escuadrones con 2 baterías de ametralladoras Gatling, aunque Custer los rechazó, pensando que estos frenarían la marcha de su regimiento. Incluso ordenó empaquetar sus sables para mandarlos como pertrechos. Custer disponía de 655 hombres, entre oficiales, soldados, civiles y un buen número de exploradores Crown. Las órdenes del teniente coronel consistían en llegar a Little Bighorn a través del río Rosenbrook y esperar allí a la columna del general Terry, y juntos esperar a la columna de Gibbon sobre el 26 de junio. El 25 de junio, algunos exploradores Crown de Custer observan lo que parece un gran poblado a 25 kilómetros de sus posiciones. Custer, en su megalomanía y buscando la gloria para sí mismo, decidió no esperar a los refuerzos y dio la orden de ataque. Custer dividió sus fuerzas en 3 batallones. El primero, dirigido por el mayor Marcus Reno, con 175 hombres, quien debía cruzar el río atacando por el sur. El segundo, dirigido por el capitán Frederick Benton, con 120 hombres, con el propósito de atacar a los indios por su flanco. Y el tercero, comandado por el propio Custer, con 221 hombres, lanzaría un ataque masivo desde el norte. Por su parte, el capitán McDougall tomaría el mando de la compañía B, con 175 hombres, protegiendo el tren de mulas con las provisiones y munición a la retaguardia. Las tropas federales
iban armadas con una carabina Springfield modelo 1873, calibre 45, y 100 cartuchos, así como un revólver Colt modelo 1872, calibre 45 y 20 cartuchos. Por contra, los nativos americanos disponían de sus tradicionales arcos y flechas, sus tomahawks y cuchillos, aunque también disponían de una serie de armas de fuego, entre revólveres y carabinas. Los más numerosos eran los famosos Winchester modelo 1873, calibre 44 de repetición, con cargador de 13 cartuchos. Aproximadamente, los indios tenían unos 1000 rifles vendidos por traficantes de armas. El mayor Reno realizó la primera carga contra el poblado, donde estaba justo el círculo de tiendas de los Jumpapas. Eran las 15 horas y 15 minutos. Al principio se encontró poca resistencia, pero rápidamente se organizó un contraataque muy efectivo. Reno ordenó la retirada, buscando la cobertura en las riberas del río, con las tropas desmontadas manteniendo un perímetro defensivo, con los caballos y municiones adicionales en el centro. Reno, al darse cuenta del gran número de guerreros cada vez mayor que les atacaban y la imposibilidad de mantener la posición, ordenó la retirada, sin toque de trompeta, a viva voz. Los soldados, confusos, montaron sus cabalgaduras. El explorador, Cuchillo Sangriento, que estaba montado cerca del mayor Reno, fue alcanzado en la cabeza por un disparo, que esparció sus sesos y sangre sobre el mayor. Reno, muy impresionado, dio órdenes contradictorias y acabó gritando a sus hombres: «Todo aquel que quiera salvar la vida, que me siga». La retirada se convirtió en una huida desorganizada para cruzar el río y ganar la cima de una colina cercana. Reno, tras la desbandada, se dejó 40 soldados muertos, 3 de ellos oficiales, 20 desaparecidos y 13 heridos. Los nativos dejaron unas docenas de guerreros hostigando la colina y marcharon en busca de cabellos largos. Eran las 16 horas y 10 minutos. Sobre las 15:45 horas, Custer, al llegar a una posición elevada, pudo comprobar la magnitud del campamento, el más grande jamás visto por los federales. Ordenó a su ayudante, el teniente Cook, escribir un mensaje al capitán Benton, para que avanzara con su columna. El mensaje decía así: «Benton, venga, gran campamento, venga rápido, traiga la munición». El encargado de llevar el mensaje a Benton era un trompeta inmigrante italiano que apenas chapurreaba el inglés, Giovanni Martini. A las 15:53 horas, Martini entregaba el mensaje de Custer a Benton. Benton decidió no esperar al tren de aprovisionamiento y siguió adelante. En la distancia, Benton pudo ver cómo combatían los hombres de Reno y cómo estos ascendían por la colina. A las 16:20, Benton llega a la colina llamada hoy día Reno Hill. Reno, al verle, exclamó: «Por el amor de Dios, Benton, detenga su columna y ayúdeme. He perdido a la mitad de mis hombres». Reno todavía se encontraba en shock y no había podido recuperar el control de la situación. El capitán Weir, de la columna de Benton, formó la línea defensiva con su compañía. Benton no podría ayudar a Custer. A las 16 horas, 2 exploradores informaron a Custer de la derrota y retirada de Reno. Custer ordenó la división de sus 5 compañías en 2 grupos. El ala izquierda al mando del capitán George W. Yates, con las compañías E y F, y el ala derecha al mando de Custer, con las compañías C y L. Custer ordenó al ala izquierda de Yates, que contaba con unos 80 hombres, bajar al campo indio para atacar por la retaguardia a las fuerzas que atacaban a Reno. Yates, a las 16:10 horas, comenzó el ataque, aunque debido al gran número de hostiles, tuvo que retirarse hacia Calhoun Hill. A las 16:30, las 2 alas, izquierda y derecha, se reagrupan brevemente en Calhoun Hill. Los Sioux del jefe Gall
y los Cheyennes del jefe Dos Lunas flanquearon por los barrancos cercanos a las fuerzas enemigas. Caballo Loco y sus guerreros cruzaron el río a 3 kilómetros al norte. Las tácticas de rodeo de los Sioux comienzan a funcionar. Custer mandó a Yates a explorar con el objetivo de encontrar un vado. Custer se desplegó en Calgon Hill, esperando refuerzos, ya que sabía que sus mensajes habían sido entregados. Entretanto, Caballo Loco ya había cruzado el Little Big Horn al norte para girar hacia el este. El jefe Gal se aproximaba al Calgon Hill por el sur. El jefe Cheyenne, Lame White Man o Hombre Blanco Cojo, lo hacía por el oeste. La bolsa se estaba cerrando en torno a Custer. El ala de Yates regresó de su exploración y se desplegó en la posición de Cemetery Ridge, situada cerca de Calgon Hill. En Calgon Hill, las tropas de Custer se posicionaron para defender la posición. El número de hostiles, así denominaban los federales a sus enemigos, era cada vez más grande. La defensa de la colina por las tropas de Custer había comenzado. La lucha se hacía más violenta por momentos. Algunos soldados intentaron huir, siendo abatidos rápidamente. Los nativos americanos atacaban tanto a caballo como a pie, produciéndose un feroz combate cuerpo a cuerpo. Quiero recordar que Custer había ordenado dejar los sables para mandarlos con los pertrechos. Aquí encontró la muerte el jefe Lane White Man. Benton y Reno escucharon el tiroteo, pero decidieron no avanzar hacia Custer hasta que no llegara el tren de aprovisionamiento. Los hombres de Benton y Reno también escuchaban las descargas y sabían que Custer se encontraba en plena batalla. El capitán Beer, que había visto el mensaje de Custer, decidió por cuenta propia avanzar con su compañía hacia la posición de Custer. Eran las 16:50. Las mulas con las municiones llegaron a las 17:10 a las posiciones de Benton y Reno, y estos dieron la orden de avanzar con lo que les quedaba. La compañía del capitán Beer llegó al punto que hoy es conocido como Beer Point a las 17:20, sin poder llegar a la posición de Custer. Pronto se les unió las tropas de Benton y Reno. Desde allí, los oficiales escrutaron el horizonte con sus prismáticos, buscando señales de la lucha de Custer. Las posiciones defensivas de Custer fueron engullidas por los Sioux y Cheyennes. El caos se adueñó de la posición, y muchos soldados intentaron huir. Otros se agruparon en una última resistencia. Algunos soldados consiguieron llegar a Custer Hill, donde se encontraban las compañías E y F. Eran las 17:22. La mitad de los hombres de Custer habían muerto, y los restantes eran rodeados por los guerreros de Caballo Loco, Gal y Dos Lunas. Con apenas 100 soldados, las compañías E y F estaban completamente cercadas en Cemetery Ridge y Custer Hill, y movilizados por un número muy superior de enemigos. De Benton no se veía ninguna señal. Las dos compañías intentaron llegar a la cima de la colina, sabiendo que no era una buena posición, pero peor era la posición donde se encontraban. Los soldados se parapetaban tras sus caballos muertos. Los guerreros continuaban disparando, ya que disponían de suficiente munición. Podemos suponer que Custer, en este punto, ya estaba herido o muerto. Varios soldados intentaron huir con los pocos caballos que les quedaban, hacia el oeste, aunque fueron abatidos en el barranco de Dead Ravine. A las 17:25, solo unos 50 soldados permanecían en Custer Hill. En un intento desesperado, unos 15 o 20 federales intentaron una huida hacia Dead Ravine, a pie. Tiraron sus armas y se rindieron, pero fueron rodeados y muertos. La posición de Custer Hill acabó cayendo ante la acometida de los guerreros Sioux y Cheyennes. Los soldados que permanecían en Custer Hill resistieron hasta su aniquilación. Finalmente, en el combate cuerpo a cuerpo, a las 17:30. Cuando la lucha decayó en Custer Hill, una multitud de guerreros atacó la posición de Bear Point. Allí,
Benton, Reno y el capitán Beer optaron por la retirada hacia Reno Hill y se aprestaron a la defensa de la cima de la colina. Eran las 18 horas y 30 minutos. Reno Hill fue atacada durante todo el día 26 de junio, aunque no tan violentamente como el día anterior, debido a la buena cobertura y la cantidad de municiones que disponían los soldados. Al atardecer, los soldados vieron cómo los indios prendían fuego a la hierba de la pradera y cómo evacuaban el poblado. Los hostiles se habían ido, a sabiendas que se acercaba la columna del general de brigada Terry, que llegaría el 27 de junio a Little Bighorn. Un conmocionado general Terry vio el campo de batalla en el que yacían los cuerpos de 268 soldados, mutilados y despojados de su equipo. Entre los muertos se encontraban los cadáveres de los hermanos de Custer, Thomas, capitán de caballería, y Boston, contratista civil, así como el de su sobrino Reed y su cuñado, el teniente Calhoun. El único superviviente de Custer Hill fue un caballo llamado Comanche. El cuerpo de Custer fue respetado por sus enemigos. Solo se le practicaron 2 cortes en los tímpanos para que pudiera escuchar los mensajes de los espíritus sobrenaturales en el más allá. La noticia de la gran derrota corrió por todo el país. Los indios celebraron su victoria en sus montañas sagradas. El presidente Grant reconocería semanas más tarde a un periodista que de haber salido vivo de Little Bighorn, George Armstrong Custer se habría tenido que enfrentar a un consejo de guerra por desobedecer las órdenes. De todas formas, los Estados Unidos continuaron con su campaña contra los nativos americanos, y esta vez sin errores. Los nativos perdieron una serie de batallas. Toro Sentado escapó junto a una gran cantidad de guerreros a Canadá, acompañado del jefe Gall, que tiempo más tarde volvería con su tribu para acabar en una reserva. El gran jefe Caballo Loco se rindió en 1877. Al intentar escapar de su reserva, fue muerto a bayonetazos por un soldado. El propio Toro Sentado volvió a los Estados Unidos en 1881. Fue encarcelado durante 2 años. Una vez libre, formó parte del espectáculo El Salvaje Oeste de Buffalo Bill. Murió en 1890 a manos de policías indios. En ese mismo año se producía la masacre de Wounded Creek, poniéndose fin a las guerras indias, y la cultura autóctona del país fue prácticamente erradicada.